El primer caudillo en oponerse a la política centralista de Buenos Aires fue José Gervasio de Artigas. Cuando la Asamblea de 1813 dispuso el rechazo de los diputados orientales, Artigas se retiró con sus tropas del sitio de Montevideo, donde tenía cercadas a las fuerzas realistas. Artigas encabezó un movimiento de resistencia que integraba a la Banda Oriental, Misiones, Entre Ríos y Corrientes, a las que se sumaron después Córdoba y Santa Fe. En 1815 se creó la Liga de los Pueblos Libres, en la que fue reconocido con el título de protector. Tras la victoria de los caudillos federales López y Ramírez en la batalla de Cepeda, que provocó la caída del directorio y la disolución del Congreso, comenzaron a firmarse los pactos interprovinciales. La paz entre Buenos Aires y Santa Fe se acordó mediante el Tratado de Venegas el 24 de noviembre de 1820. Este tratado anuló el Congreso de San Lorenzo y dispuso su reunión en Córdoba. El 25 de enero de 1822, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes firmaron el Tratado del Cuadrilátero, por el que se comprometían a asegurar la paz, la defensa mutua ante un ataque extranjero y desligaban a las provincias de su compromiso a asistir al Congreso de Córdoba, que finalmente no se realizó. El informe pasa rápidamente por encima del Tratado del Cuadrilátero, ese que firma Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, que en realidad fue una maniobra porteña para sabotear el Congreso que había convocado Bustos, el gobernador, caudillo y gobernador, primer gobernador de Córdoba, que casualmente no estaba incorporado en estas provincias, cuando llama a Bustos a la convocatoria de un Congreso para darse una organización federalista y una constitución acorde con eso. Todos los proyectos de este tipo, inclusive el que convoca más adelante Dorrego, son sistemáticamente saboteados, lógicamente, por Buenos Aires. Para entender el caudillaje tenemos que entender que es la reacción contra la prepotencia de Buenos Aires de quedarse con la aduana. Es decir, el 25 de mayo Buenos Aires consideró que esa aduana tan rentable, de la cual hablamos en el episodio anterior, era propia y que no había que compartirla con las provincias. Recordemos que la aduana eran los derechos de aduana, los impuestos del puerto, eran el único ingreso significativo de las Provincias Unidas, como se llamaba entonces a la Argentina. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en 1824, en un censo que se hace, los ingresos fiscales de Buenos Aires ascendieron a 2.596.000 pesos. Redondeamos, 2.600.000, de los cuales 2.033.000, es decir, 2 millones de 2.600.000, provenían de la aduana. En cambio, Córdoba, la segunda ciudad, y no demasiado alejada en cuanto a población, pero que no disponía de los recursos de la aduana, tuvo como ingresos ese mismo año 70.200 pesos. No hay mucho más que explicar por qué la indignación provincial y por qué los caudillos se levantaron y representaron los intereses populares y provinciales ante esta arbitrariedad. Es importante que tomemos a Artigas, un prócer al cual la historia oficial nos ha convencido de que es un prócer uruguayo que luchó por la independencia de la Banda Oriental, con lo cual nos hace bastante antipático para los argentinos, porque parecería que culpa de él nos vimos privados de esa maravillosa provincia que era la Banda Oriental. Sin embargo, Artigas fue un hombre que trascendió los límites de la Banda Oriental, ¿no? Fue un prócer rioplatense, un prócer con un profundo sentido americanista y con un proyecto claro para las Provincias Unidas. Él nunca se quiso escindir de las Provincias Unidas. 2 directores supremos, primero Alvear,
luego Álvarez Tomás, le ofrecen que se lleve la banda oriental, que haga con ella lo que quiera, pero que no moleste más y que les deje las provincias del litoral. Sin embargo, Artigas no acepta ninguna de las dos veces. ¿Cuáles eran las ideas de Artigas? Bueno, están claros en las instrucciones que envía a la Asamblea del año 13. Vamos a repasar algunas. Que la independencia de las Provincias Unidas fuera declarada sin dilaciones, contrariamente a la estrategia de Buenos Aires, que estaba atento a la oposición de Inglaterra, porque Inglaterra era aliada de España y porque Inglaterra era una potencia colonial y entonces no era cuestión de andar fomentando insurrecciones coloniales. Y básicamente porque Inglaterra ya había obtenido lo que quería, que era la posibilidad de comerciar con el Río de la Plata. Ustedes se acuerdan que les había dicho que Inglaterra había perdido las colonias del continente, los mercados del continente europeo, y entonces tenía que buscar otro, ya lo había conseguido. Pedía que todas las provincias tuvieran los mismos derechos y obligaciones. Era una herejía insolente porque Buenos Aires imponía lo que suponían que era su derecho por ser una provincia de doctores más cultos en las ideas europeas, por supuesto. Artigas promovía que la nueva nación se organizara de acuerdo al sistema federalista. Y además proponía que las rentas de la aduana tan férreamente atesoradas por Buenos Aires, fueran repartidas equitativamente entre todas las provincias. Una coparticipación federal de entonces. Que se autorizara a cada provincia a armar sus propios ejércitos y milicias. Es decir, disminuir el poderío militar de Buenos Aires, que cuando una provincia se insurreccionaba o no aceptaba sus imposiciones, les mandaba fuerzas militares para dominarlo. Y por fin, para colmo de los colmos, Artigas proponía que la capital del país por organizar no estuviera en Buenos Aires. Como es de imaginar, esto dio base a una profunda antipatía de la oligarquía porteña hacia el caudillo oriental y puso en marcha una guerra que duró varios años y que finalmente terminó, por supuesto, por la inferioridad de condiciones, con Artigas en el exilio, en el destierro paraguayo. Evidentemente, todo este tema de la lucha entre los unitarios porteños y los caudillos federales tiene algunos hitos claves. Uno de ellos, de los cuales ya nos hemos nombrado en este programa, es la batalla de Cepeda y su consecuencia, que le vamos a preguntar al historiador invitado de este programa, que es Pablo Vázquez. Le vamos a preguntar qué fue el Tratado del Pilar. El Tratado de Pilar significó, por un lado, el triunfo del pensamiento artiguista, en tanto establecía en principio federativo para las formas de gobierno de las provincias, por el otro lado la autonomía de esas provincias y al mismo tiempo brindarle a Buenos Aires su propio gobierno a través de una elección directa. Era el quebrar todo lo que se había desvirtuado desde 1810 en cuanto a las formas centralistas del puerto de Buenos Aires, pero al mismo tiempo fue el modo en el cual, a través de las intrigas que desde los porteños ejercieron sobre Ramírez y López, la forma en la cual empezaron a socavar el planteo artiguista. También pensá que eso también posibilita que el Supremo Entrerriano tome para sí las riendas de lo que iba a ser justamente el legado de Artigas, y va a ser el ejecutor de la derrota de Artigas, obligándolo a exiliarse al Paraguay. Lo que parece en la visión tanto de Entre Ríos o de Santa Fe como un triunfo en cuanto a sus autonomías, en realidad lo que hacen es cimentar el poder de Buenos Aires, no tanto desde lo político, sino desde lo económico, y se van a sujetar no tanto a los ejércitos, porque habían sido derrotados justamente por López y Ramírez, pero sí al control de la aduana.
Claro, es interesante, ¿no?, que a un Artigas que no había logrado derrotar los ejércitos de Buenos Aires, que no había logrado derrotar los portugueses que invadieron con la ominosa anuencia de las autoridades porteñas que habían invadido la banda oriental, y tampoco habían conseguido derrotarlo los realistas que querían recuperar esa colonia, es finalmente derrotado por un caudillo, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con Rosas. Rosas, que ha resistido el ataque de la Confederación Peruano-Boliviana, que ha resistido el ataque de Francia en 1838, el ataque aliado de Francia a Inglaterra en 1845, es finalmente derrotado por otro caudillo como Urquiza. Parece que la constante del campo nacional es que sean los propios los que finalmente quiebren esa continuidad, y no tanto los enemigos. En tal caso, los enemigos son los que influencian por lo menos para llegar a tienen eso. la función de debilitar. El 26 de septiembre de 1820 fue designado gobernador de Buenos Aires el general Martín Rodríguez. Su ministro de Gobierno, Bernardino Rivadavia, impulsó reformas políticas, administrativas, económicas, militares, eclesiásticas y financieras. La amenaza de la guerra con el Brasil favoreció los planes de Rivadavia para convocar la reunión de un congreso en Buenos Aires que sancionó las leyes de capitalización, de presidencia y la Constitución de 1826. El 7 de febrero de ese año, con mayoría unitaria, el Congreso eligió presidente a Rivadavia. Pero el rechazo de las provincias a la Constitución por su carácter unitario y el descontento por el convenio firmado con el Brasil entregando la banda oriental, pese a que las tropas argentinas habían ganado la guerra, obligó a Rivadavia a presentar su renuncia. Fue elegido gobernador Manuel Dorrego, cabeza del Partido Federal porteño, quien acordó con las provincias la reunión de una convención en Santa Fe para promulgar una constitución federal que no se llegó a sancionar. En cambio, se aprobó la Convención de Paz con el Brasil, por la que el Imperio y las Provincias Unidas reconocían la independencia de la banda oriental. La guerra contra Brasil llevaba ya varios años y se acercaba a su definición porque Inglaterra había decidido que el triunfo fuera para su aliado, el emperador Pedro I en Brasil, el emperador portugués. Por ello se reforzaron las fuerzas brasileras, se incorporaron fuertes contingentes mercenarios, sobre todo irlandeses y alemanes. También se reforzó el sitio de Buenos Aires por parte de la Armada brasilera dirigida por el almirante Marías, pero entonces sucedió algo imprevisto. Las fuerzas argentinas, muy inferiores en armamento y absolutamente desabastecidas, triunfan. Conducidas por Bolívar, triunfan en Ituzaingó, y el almirante Guillermo Brown vence en el combate naval de Juncal. Rivadavia, que de alguna manera, aunque parezca mentira, había estado de acuerdo con el proyecto inglés-portugués a través de la influencia del embajador Lord Ponsonby, embajador británico, decide de todas maneras entregar la banda oriental al Brasil a través de su representante Manuel García. ¿A qué se debe esta traición que no ha sido castigada a nuestra patria, ya que le hemos dado la avenida más larga del mundo y otros honores? Se debe a que Rivadavia planteaba como principal problema suyo el acoso de los caudillos provinciales. Y entonces quería que el ejército regresara a Buenos Aires para fortalecer su posición militar. Esto inevitablemente causó gran escándalo y eso lo obligó a renunciar, aunque no se privó de una frase típica de su petulancia: me es penoso no poder exponer a la faz del mundo
Dos motivos que justifican mi irrevocable resolución. Es la hora entonces de uno de nuestros grandes próceres, no suficientemente reconocido por nuestra historia consagrada, ya que era un jefe popular y en esta historia consagrada no le gustan los jefes populares, que es Manuel Dorrego. Dorrego asume como gobernador de Buenos Aires. Y por empezar, hace un fuerte impulso de continuar la guerra porque se negaba a entregar la banda oriental de una manera tan ominosa. Pero tuvo el problema que Lord Ponsonby, por supuesto, extrañaba la sumisión rivadaviana y entonces le negó, por ejemplo, todo tipo de apoyo económico por parte del banco que había sido creado por Rivadavia y por Manuel García. De todas maneras, gracias al esfuerzo de Dorrego y de otros próceres que obligaron a un cambio de actitud a la corona británica, la banda oriental se transformó en república independiente, que es nuestro amado hermano, la República Oriental del Uruguay. ¿Con qué se encontró Dorrego cuando asumió? Se encontró con una gravísima crisis financiera. Dorrego fija precios máximos para el pan y la carne, suspende el régimen de reclutamiento forzoso, por los cuales los sectores populares iban a hacer la carne de cañón, digamos, de las sucesivas guerras, prohíbe el monopolio de los productos de primera necesidad, suspende las faraónicas y sospechables obras públicas y prohíbe las exportaciones de oro, pese a las protestas británicas y de los comerciantes, como siempre a lo largo de toda nuestra historia, ligado a los intereses extranjeros. Vamos a recordar una anécdota que está en las memorias de Iriarte, el general Iriarte, un general unitario con memorias muy interesantes. Cuenta que iba con Carlos de Alvear caminando por las calles céntricas de Buenos Aires cuando se cruzan con Manuel Dorrego. Caballeros, cuenta Iriarte, les dijo el jefe federal, les aconsejo que no se acerquen mucho, como quien no quiere contaminar. Porque Dorrego vestía un traje ostensiblemente desalineado y su apariencia era desprolija. Iriarte anota entonces, escuchen, excusaos decir que esto era estudiado para captarse la multitud, los descamisados. No es casual que esta palabra, que luego tendría tanta importancia, muchos años después, aparezca por primera vez en nuestra historia ligado a un gran jefe popular como fue Manuel Dorrego. Vamos al corte.